Buenos días a todos y, bueno, antes de nada quería dar las gracias al comité organizador por haberme invitado hoy a participar en estas jornadas. Bueno, acaban de decir mi nombre, pues yo soy Nora Martínez Villanueva, soy investigadora senior y data scientist y estoy trabajando en Gradiant. Pero a la vez, bueno, no me he desvinculado totalmente de la academia, sigo trabajando en mi tesis, estoy haciendo la tesis en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Vigo. Y bueno, pues cuando María José me invitó, pues dándole vueltas sobre qué temas podía hablar, al final me decanté por este. Es la importancia de aplicar testing al código y utilizando R como lenguaje de programación. Mientras funciona y no funciona, si queréis voy... Este es el índice de mi presentación. Vale. Este es el índice de mi presentación. En primer lugar, contaré qué es Gradiant y un poco en lo que estoy trabajando, que me servirá como introducción y contextualización sobre la charla que voy a dar. A continuación pasaré a hablar de desarrollo de software, pero haciendo hincapié en desarrollo de software cuando estás trabajando directamente con un cliente. A continuación pasaré a hablar de a qué nos referimos con hacer testing del código y aquí entrar en detalles sobre lo que son test unitarios. Y finalmente, bueno, pues he recogido unas cuantas referencias que me han parecido así un poco más relevantes. Bien, pues ¿qué es Gradiant? Pues Gradiant es el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia, ¿vale? No me voy a separar de aquí que si no, no se me escucha, y está orientado a aplicaciones en la industria. Bien, se fundó en el 2008 y desde que se creó, pues parece que las cosas no nos han ido demasiado mal. Y para que os hagáis una idea, pues en el 2017 la financiación total recaudada fue de algo más de 5 millones de euros y esta financiación procede de dos fuentes principales. La primera, de contrataciones directas con empresa y la segunda de convocatorias públicas, tanto autonómicas como ministeriales, incluso algunos proyectos europeos. Bien, actualmente somos algo más de 100 personas trabajando, que somos estos que aparecemos en la foto. Tenemos perfiles un poco multidisciplinares. Sí que es cierto que la mayoría son ingenieros en telecomunicaciones, pero cada vez más la tendencia es incorporar otros perfiles. También hay informáticos, matemáticos, físicos. ¿Y en qué centramos nuestra actividad? Principalmente la centramos en estos tres grandes bloques: el bloque de conectividad, el bloque de seguridad y el bloque de inteligencia. Relacionado con el bloque de conectividad, pues desarrollamos proyectos de Internet de las Cosas o trabajamos con drones. En el bloque de seguridad, pues mis compañeros, por ejemplo, son expertos en reconocimiento biométrico, reconocimiento facial y también trabajan en proyectos relacionados con seguridad en la nube. Y por último estaría el bloque de inteligencia, que aquí incluimos todos los proyectos relacionados con el análisis de datos. Pues bien, relacionados con este bloque de inteligencia, yo estoy trabajando en e-learning, que es una de las líneas de investigación de Gradiant, y actualmente en el equipo estamos trabajando 13 personas e intentamos pues resolver problemas y cuestiones relacionadas con analítica del aprendizaje, gestión de talento, gamificación, incluso pues de tutores inteligentes. Bien, nosotros trabajamos muy estrechamente con una empresa. La empresa es Netex, está en Coruña, que han venido un par de compañeros desde allí. Y actualmente tenemos una unidad mixta. No sé si todos conocéis lo que es una unidad mixta. Bueno, simplemente es un programa de la Xunta en el cual trabaja una empresa privada con un centro tecnológico o con una universidad. Bien, y en esta unidad mixta pues desarrollamos productos. He traído aquí como ejemplo uno de los productos, que es el SmartEd. Simplemente pues, sirve para mejorar las experiencias de los docentes y de los estudiantes en el aula. Está enfocado en educación secundaria y universidades. Bueno, luego tienen otros productos enfocados a ambientes corporativos. Bien, el caso es que este producto del que os hablaba, SmartEd, es un producto de desarrollo de software en el que trabajan muchas personas. Por un lado está el equipo de Netex y por otro lado está el equipo de Gradiant. Y cuando trabajas en desarrollo de software haciendo producto, digamos que las prioridades en el sector privado son bastante distintas con el mundo académico, ¿no? Cuando se hace investigación en las universidades,
el objetivo principal es contribuir con nuevos desarrollos, nuevas metodologías, con el fin de que la sociedad pueda avanzar, de tal manera que todas estas contribuciones se explican, se enseñan, se publican en artículos, se comentan en congresos, y muchas veces estos desarrollos, estos descubrimientos, digamos que se hacen de manera individual o casi individual, quizás trabajas con algunos colaboradores, pero esto no ocurre en las empresas que llevan a cabo desarrollo de producto. Su objetivo principal es, efectivamente, desarrollar un producto que se inserte en el mercado en el menor tiempo posible. Entonces, el tiempo es uno de los factores pues, más importantes. Otro de los factores podría ser el no cometer errores durante el desarrollo de ese software, ¿no? Porque, claro, cometes un error, necesitas tiempo para corregirlo y el tiempo al final supone un coste para la empresa. Además, es bastante frecuente pues, trabajar en equipos, trabajando a la vez sobre el mismo desarrollo o el mismo proyecto de software, y que estos equipos suelen ser pues, multidisciplinares. Hay algunos que trabajan más en la parte de front-end, en lo que visualizamos, y otros más se encargan de la parte de back-end. Pues hay los que están especializados en las arquitecturas, en la comunicación de los distintos módulos del software, y otros pues, nos encargamos más del análisis de datos. Entonces, pues toda esta gente trabajando conjuntamente en un proyecto, pues resulta conveniente y casi podría decir que necesario, pues de seguir lo que se conoce en este campo de desarrollo de software como buenas prácticas. Y aquí os he traído unos ejemplos de buenas prácticas, por ejemplo, programación a pares, es decir, tú y tu compañero estáis delante de un PC trabajando sobre el mismo código a la vez, ¿no? También otra de las buenas prácticas sería hacer refactor, es decir, tú una vez que tienes un código escrito, digamos que siempre se puede reestructurar ese código con el fin de que sea pues, más eficiente computacionalmente. También pues, se suele hacer revisión de código. Yo he escrito un código, lo he subido a un repositorio y uno de mis compañeros, por ejemplo, desde su ordenador, pues revisa que el código haga lo que realmente tiene que hacer. También estaría la integración continua, que es simplemente que varios miembros del equipo, de manera frecuente y paulatina, vaya incorporando los desarrollos que va haciendo. Y por último estaría lo que es hacer test sobre el código. Vale, paso ahora a comentar a qué nos referimos con hacer testing sobre el código. Conceptualmente es muy sencillo, simplemente hacer prácticas técnicas con el fin de detectar posibles defectos y errores. Y esto también, además, nos evitaría la posibilidad de aparecer nuevos errores en el código. Y además, bueno, pues es una manera de proporcionar información objetiva sobre la calidad de este código y los posibles riesgos de fallo de cara a los usuarios. Y con calidad de código me refiero a que sea un código estable, que sea robusto de cara a producción. Bien, ¿a qué parte del código se le puede aplicar test, no? Pues en esta diapositiva puse algunos ejemplos. El test aplicado a la menor porción de código, digamos, que serían lo que se llaman test unitarios, ¿vale? La porción de código más pequeña pues, se define en el equipo. Es habitual, por ejemplo, cuando programamos en R, que la porción más pequeña de código sea una función y hacer pruebas posibles pues, a esa función. El siguiente nivel, por ejemplo, serían los test de integración, y entonces esto ya es un nivel más superior. Abarca la integración de distintas partes dentro del software. Imaginemos que tenemos una función que se conecta a base de datos, esa base de datos me da unos valores y esos valores se los tengo que pasar a otra función que me va a calcular, por ejemplo, un modelo de regresión. Pues bien, un test de integración sería hacer una prueba que cuando le pidas, le hagas la llamada a esa función, se conecta a base de datos, ajusta el modelo y devuelva los resultados que tiene que devolver. Y ya por último, los test de sistema son test que abarcan pruebas a más alto nivel, es decir, a todo el sistema en conjunto. Y la otra pregunta es, ¿cuándo tengo que hacer este tipo de pruebas? Bueno, pues en la práctica, cuando se tenga el tiempo suficiente. Pero en la teoría, pues hay distintas estrategias y distintas filosofías. Hay una que está muy, muy de moda, que es hacer TDD, es decir, primero hacer los tests y luego implementas el software. Pero hay otra que es justo al revés, que sería
bueno, yo tengo un software ya implementado y ahora quiero probarlo. Entonces, a partir de eso, le voy haciendo todas las pruebas que yo quiero. Bien, y entro ya a lo que son los tests unitarios y un poco en detalle. Entonces, partimos de que un test unitario son unas pruebas que se le hacen a una función. Antes de conocer yo esta práctica, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues tenía la función escrita, ¿no? Había escrito una función, la cargaba y luego pues iba haciendo pequeñas pruebas en local para comprobar que realmente esa función pues hacía lo que tenía que hacer. Si cometía algún error, pues realmente pues volvía a escribir la función y volvía a hacer pruebas de manera iterativa. Pues esto es un tema que debería ser automatizado. Entonces, bueno, voy a utilizar el paquete test.dat que lo creó Hadley Wickham, es uno de los creadores del ggplot2 y entre otras miles de librerías que ha creado. Hay alternativas a este paquete, pero a mí es la que más me gusta y hay más comunidad de usuarios que están utilizando este paquete. Bien, os traje un pequeño ejemplo muy sencillito sobre un test unitario, ¿vale? En la parte de la derecha pues tenemos una función. En este caso, la función la denominé como hipotenusa y calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Esta función tiene dos parámetros, x e y, y debería calcular la hipotenusa. Vale. La estructura del test unitario que le podríamos pasar a esta función es la que aparece en la parte de la izquierda. Esta función, test.dat, es lo que es el test unitario, en el cual esta función tiene dos argumentos. El primer argumento sería un string en el que especificamos realmente lo que va a hacer ese test unitario. Y luego, en esta segunda parte, es lo que es el test. La prueba más sencilla que se le puede hacer a esta función es que si realmente calcula la hipotenusa, ¿no? Entonces, pasados dos argumentos, con valor 3 y 4, el valor de la hipotenusa esperado es 5. Pues bien, la función que utilizaría es expect.dat. Si el valor de la función que me calcula es igual al esperado, pues el test pasaría y estamos todos muy contentos. Bueno, los test tienen esta jerarquía, ¿vale? Primero son lo que esperas, está agrupado en test y luego están en ficheritos. Y es lo que pongo en esta gráfica. Tengo la función hipotenusa.r y otro ficherito, perdón, en el cual lo nombro test- la función en la que está aplicado el test. Tendría esta pinta. Vale. Cuando ejecuto el test, ¿qué es lo que obtengo? Pues una salida muy parecida a esta de aquí. Está en verde todo y entonces pues digamos que estamos muy felices porque el test ha pasado y la función está bien programada. Vale, pero aparte de calcular si dos valores son iguales, ¿no? Hay otro tipo de pruebas que se le puedan hacer. He recogido aquí unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, si el valor se espera un valor true, false, si se espera un valor nulo, si se espera, por ejemplo, que la longitud del vector sea de una longitud determinada, el tipo de valor que devuelve la función, si se espera un warning, si se espera un error. Bueno, hay muchas pruebas que se pueden hacer. Vale. En esta parte de abajo, pues es un ejemplo de cuando yo espero una función. Es decir, que mi función devuelva un error, en este caso es lo esperado, porque los parámetros de entrada x e y deben tener unos valores, los he especificado, es obligatorio. Entonces yo aquí estoy especificándole que espero el error y el error va a ser este de aquí. Entonces este test va a pasar. La función se comporta como yo le dije que se debería comportar. En la práctica no es todo así, los test suelen fallar. Esto es el ejemplo fácil que he traído para poner aquí. Otra de las cosas importantes es organizar los test. Dentro de ese ficherito que estoy comprobando la función hipotenusa, ¿vale? Ahí se pueden agrupar los test por temáticas y eso se especifica con esta función de aquí, context. Y entonces ahí especifico esa batería de test a que hacen referencia. ¿Y cómo se ejecutan? Pues se ejecutan, hay dos funciones en el test.dat. La primera de ellas es test-dir y entonces ahí es donde le especificas el directorio donde está ese ficherito con la batería de test. Y por otro lado es simplemente test-file, que entonces ya le especificas el fichero en concreto que quieres correr. Vale, y entonces aquí pues sería he hecho más pruebas para esa función y aquí me saldrían, por ejemplo, todos los contextos. Una de las
pruebas es si la salida es como yo espero, si la entrada es como yo espero. Por ejemplo, este numerito indica que hay 3 test unitarios para esta temática. En este caso solo hice una. Bueno. ¿Y qué pasa en el contexto de paquetes de R, no? Bueno, en la parte de la izquierda vemos la típica estructura de un paquete de R. Los paquetes de R tienen que tener un namespace, un description. Mira, importante, la licencia que hablaba antes Miguel. Aquí se le puede especificar la licencia que quieres que tenga tu paquete. La típica carpetita man, donde van a estar los ficheros de la documentación de las funciones. La carpeta R, donde van a estar todos los ficheros .r de las funciones que tú programaste. Ojo, hay que incluir esta carpetita, tests. Y dentro de esta carpeta tiene que haber estas dos cosas. testdat.r y testdat, que es otra carpeta, en la cual vamos a tener todos los tests que hacemos a nuestras funciones. Bien, en el ficherito testdat.r, ¿qué es lo que tiene que tener? Bueno, pues tenemos que cargar la librería testdat y cargamos la librería, el paquete, en este caso es el último paquete que hice, se llama clustcurve, y entonces en este fichero hay que indicarlo que lo cargue. Vale, y en este contexto de paquetes de R, ¿cómo tenemos que correr la batería de test? Bueno, digamos que se corren pues utilizando la librería DevTools, es una librería, un paquete de R con herramientas de desarrollador, test, abre y cierra paréntesis, y entonces él ya sabe que está en el contexto del paquete de R y entonces corre todos los tests que tengas. Y bueno, este tipo de pruebas, digamos que es bastante útil utilizar integración continua, algunas herramientas de integración continua, por ejemplo Jenkins o Travis, que es bastante frecuente utilizarlo en R, son ambos de open source, y lo que te permite es automatizar estas tareas. Tú cada vez que hagas un cambio, por ejemplo, puedes decirle, puedes decirle cada vez que hagas un commit en ese repositorio, pues que ejecute la batería de test. De tal manera que si ese cambio, digamos que ese cambio no queremos que rompa todo el paquete de R que habías hecho anteriormente. Y otra de las pruebas que se le hace a los paquetes de R, digamos que es chequear el paquete. En este caso, si lo queremos subir al CRAN, pues es obligatorio hacer el RMD check. Y entonces, ¿qué es lo que hace esa función? Pues lo que hace es asegurarte que tienes el ficherito description, asegurarte que las dependencias están declaradas en description y namespace y una serie de pruebas, y además este check también lo que hace es ejecutar todos los tests que tienes. Y nada, simplemente ya para terminar, comentaros eso, que existen alternativas al paquete testdat. Una de ellas sería el RUnit. Es otra librería que te permite hacer test unitarios. Está más enfocado tiene una sintaxis más parecida a los tests que se hacen en otros lenguajes, como Java o Python, pero como que está un poquito más obsoleto, hay menos usuarios que utilizan este paquete, está más probado testdat. Luego, la librería Shiny Tests es muy reciente. Yo no la he probado todavía, pero como veo que está muy de moda en estas jornadas hacer Shinies, pues estaría bien probar esto. Luego, hay el paquete COFR, que esto lo que me permite es pues, calcular una métrica de la cobertura del código que tú tienes respecto a las pruebas que les haces. Entonces, simplemente te dice el porcentaje de código que está probado. Y luego, nada, ya para la última librería también es esta, UseThis. Esta tiene un poco de todo. Desde crear un paquete de manera muy sencilla, tienes ya la función. También te crea, por ejemplo, con otra función la estructura de carpetas, esa de que hablábamos, testdat barra el fichero y la otra carpeta, tal. Hay una función que te lo hace sola y más cosas, muchas más. Nada, tengo aquí unas cuantas referencias con cosas que me parecieron importantes y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.